¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a su cuarta y última sesión de Teoría y Técnica de la Entrevista. Bueno, ya hemos visto los diferentes tipos de entrevista y las diferentes fases de la entrevista, además de los tipos de preguntas que se pueden llegar a realizar. En esta última sesión vamos a ver en la unidad 4 el informe psicopedagógico. ¿Qué es esto? Bueno, pues ya al finalizar todo tipo de entrevista vamos a entregar un informe, sobre todo en la parte de la psicopedagogía, vamos a ver justo lo que es el informe que se le va a entregar tanto a la escuela como a los papás del alumno. Una vez que la evaluación ha concluido, hay que organizar, sintetizar e integrar la información recabada, la cual se realiza por medio de un informe, que es una parte muy importante del proceso de evaluación. Esta integración tiene el objetivo de transmitir de manera clara y objetiva toda la información obtenida, los descubrimientos, las impresiones clínicas y las recomendaciones para la intervención. El informe debe de realizarse con mucho cuidado, pues los resultados obtenidos van a influir directamente en la vida del alumno y de las dimensiones que la conforman. Recuerden que ya hicimos una entrevista previa con ellos, a veces lo llegamos a hacer también con los papás. Se hacen diferentes tipos de evaluaciones psicométricas, tanto de personalidad como de inteligencia o de intereses. Y esto lo vamos a reunir y vamos a dar informe, lo que les comentaba, ya sea a la escuela o a los padres. Y esto va a ser mucho de influencia, sobre todo cuando están buscando la carrera, va a influenciar muchísimo en las decisiones que lleguen a tomar con respecto a qué tipo de carreras se van a meter, o la otra es si el niño o no va a quedar en la escuela, ya que a lo mejor tiene algún problema de comportamiento. A mí me tocó en algún momento tener el contacto con un colegio donde estaban rechazando al niño porque decían que era un niño sumamente agresivo, ya que le hicieron una prueba psicométrica donde el niño era un secundaria, primero de secundaria o sexto de primaria, no lo recuerdo bien, y este niño, bueno, yo lo conocía personalmente y lo evaluaron en este colegio y a él se le ocurrió dibujar a Goku, ¿no? Y si se fijan, Goku, este personaje animado, tiene diferentes picos, diferentes formas, como si se interpretara con Macover directamente, pues podríamos hablar de un niño agresivo. Entonces lo reportaron así, la mamá está infartada, obviamente me buscó para que yo checara ese tipo de cosas, ¿no? Y le dije, bueno, necesito revisar la prueba psicométrica. Al niño lo estaban sacando ya de la escuela porque supuestamente presentaba esa parte de la agresión. Cabe aclarar que es un niño que tiene un problema con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero sobre todo de hiperactividad desde muy pequeño. Y la hiperactividad, al crearle ansiedad, tiene problemas con el lenguaje. Sin embargo, lo que menos presentaba era ser agresivo. Muy infantilizado porque era hijo único, que esa es de las tantas cosas que también tenemos que ver, ¿no? El entorno familiar. Y está muy infantilizado aún, y la mamá al tenerlo, y súper sobreprotegido, ¿no? Al tener una mamá sobreprotectora, castrante, y además de todo con hiperactividad, entonces íbamos a lograr que dibujar este tipo de cosas, un Goku, donde todavía él, cuando le dijeron, dibuja a una persona o algo así, pues dibujó tranquilamente a Goku. Bueno, la psicóloga estaba impactadísima y que porque era muy agresivo y luego con la conducta que presentaban de igual forma, ¿no? No era la correcta, etcétera. Sin embargo, yo hice mucho hincapié en esta escuela de que no, había que revisar lo demás, ¿no? Había que revisar toda la historia clínica, había que revisar la historia de vida del niño y todo lo que tenía que ver
con él y su entorno para poderlo sacar de la escuela y no darle la reinscripción. Iba a ser muy dramático para él porque de por sí le costaba mucho trabajo poderse integrar por lo mismo de la sobreprotección que tenía por parte de la madre, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que veamos y revisemos a detalle todo características y para poder hacer un informe es elemental que no estemos, que no prejuzguemos, que revisemos minuciosamente. Ahora, consideraciones generales del informe psicopedagógico, así como en la medicina y la psicología. En la psicopedagogía también es necesario que se tomen ciertas consideraciones al momento de redactar el informe de la evaluación. Inicialmente es importante que el material y la información encontrada haya sido previamente analizada por separado y luego contrastada para así poder detectar incongruencias, darle explicación, además de las recurrencias o información que ayude a comprobar las hipótesis. ¿Qué es esto? Bueno, pues vamos a tener que juntar la historia clínica, vamos a tener que juntar las pruebas psicométricas, las entrevistas que se tuvieron con los padres y con el mismo niño o alumno y con los maestros. Toda esta información se les va a recabar y entonces vamos a hacer en conjunto un informe bastante completo. No se le va a hacer entrega a los padres jamás de las pruebas psicométricas porque se puede dar un mal uso ni a los padres, ni a la escuela, ni nada. ¿Ok? No se va a poder hacer absolutamente nada de eso, pero se les va a entregar el informe completo y detallado de lo que se realizó, cómo se realizó, el diagnóstico, el pronóstico y el tipo de tratamiento que se puede llegar a tener con el paciente o las recomendaciones. A lo mejor no es un tratamiento, pero son las recomendaciones que se pueden llegar a dar. Y vamos a comenzar el reporte. Bueno, pues empecemos por el motivo de la consulta o de la evaluación por el cual está ahí, ¿no? En la integración, en el reporte integrativo se debe colocar los diferentes aspectos observados en la personalidad del sujeto. En la entrevista, los resultados de las pruebas psicológicas y la manera en que establecen sus relaciones. Según Schaffer, en 1989, el reporte debe contener ciertos criterios básicos para que sean más válidos y coherentes, ¿ok? Que esto es importantísimo, porque deben de tener características muy importantes, o sea, el motivo de por qué está ahí, el redactar lo que fuimos observando, lo que hemos estado estableciendo, lo que se trabajó con el individuo o con el niño o con el adolescente, lo que se busca, lo que se va a establecer, qué tipo de pruebas, qué resultados obtuvieron las pruebas, todo con detalle. No le vamos a poner por ejemplo, en la prueba de WISC aparece del 80 al 85%. No, al padre no le interesa eso. Le interesa qué tipo de coeficiente intelectual tiene, cuáles son sus áreas de oportunidad, pero también cuáles son sus fortalezas del niño, dónde se puede, o qué se debe de trabajar con él, etcétera, ¿no? O sea, a él no le iba a interesar si los autores o no los autores quieren decirle algo. Debe haber suficiente evidencia para la interpretación, no podemos nada más suponer que quiso decir o suponer que probablemente. La profundidad de la interpretación debe de ser apropiada al material, debe especificarse la forma manifiesta de tendencias interpretadas, debe de hacer una estimación respecto a la intensidad de la tendencia interpretada y debe asignarse a las tendencias una posición jerárquica dentro del cuadro de personalidad total, además de que deben de especificarse tanto aspectos adaptativos como los patológicos de las tendencias interpretadas. Muchas veces los niños tienen ciertos problemas a nivel de persona y esto es algo que les va a afectar bastante. Y si, por ejemplo, con este niño, ¿no? Que les comentaba, si no hubieran tenido el antecedente que tiene un trastorno de hiperactividad,
y además de los problemas de ansiedad que manejaba, que no estaba medicado, en fin, iba a provocar justamente que lo corrieran, ¿ok? La mamá también era algo que no aceptaba directamente de que tenía problemas el niño con respecto a la hiperactividad. Lo había llevado a diferentes psicólogos, pero nunca le habían dado un diagnóstico como tal, o a lo mejor se lo habían dado, pero no lo aceptaba. Ella únicamente veía que tenía un problema con respecto al lenguaje, pero hasta ahí, y que era un niño latoso, inquieto, porque así lo decía, ¿no? Es un niño inquieto. Pero no es que fuera inquieto, es que tenía muchísima ansiedad y por ende el niño no podía articular como debía de ser las palabras. Uh-huh. Integración y contenido del informe psicopedagógico. La integración de los datos obtenidos por medio de la evaluación psicopedagógica implica la síntesis de la evaluación general realizada, la cual será reportada a través de un informe. Dicha síntesis va a abarcar la información recabada de las entrevistas y las conclusiones de la valoración, así como los datos recabados por otras fuentes y métodos recogidos de información. En esta integración se indagará en todas las variables observadas y se iniciará el proceso de propuesta y desarrollo de intervención. García Besavide, Peña, etcétera, los mismos autores señalan que, a grandes rasgos, la integración debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué está sucediendo precisamente con el alumno y cómo está respondiendo en el ámbito personal, familiar y escolar? ¿Cómo es el niño, alumno, se comporta y cómo se relaciona con los demás? ¿Cómo en la familia y sus relaciones, sus límites y su estilo educativo? ¿Qué personas están interviniendo en una problemática y qué posibilidad de colaboración existe? Todo esto es lo que yo les comentaba. Uh-huh. O sea, a mí cuando me dieron el resultado, esta mamá, bueno, es una amiga muy cercana, que conocía al niño desde el preescolar, porque iba con mi hijo, el mayor, cuando me habló asustadísima de que lo iban a correr y que le estaban diciendo y que no sé qué, me dice, oye, ¿me puedes ayudar? Yo conozco al niño perfecto, porque tuve relación con él, ¿no? Muchos años. Entonces, y dice, no, o sea, sí, es una locura ese niño, es un torbellino, a mí se me figuraba como Taz, el muñeco este de los Looney Tunes, pero no era a un grado de ser agresivo, ¿no? Simplemente tenía mucha ansiedad por lo mismo, aunque muchas veces se lo traté de comentar, pues ustedes saben que no podemos este, diagnosticar ni diagnosticar ni dar opiniones a los amigos, ¿ok? Entonces no es ético. Pero cuando me hizo este comentario, la psicóloga, por curiosidad, era la psicóloga de la escuela, fue alumna mía. Entonces, yo hablando con ella, le dije, mira, tienes que observar justamente este tipo de cosas, ¿no? No puedes dejar al aire el tipo de personalidad, el tipo de las relaciones familiares que tiene este niño, este, que está interviniendo la problemática. Es que me decía, maestra, pero es que el niño es muy agresivo, no, es muy ansioso. Checa los tipos de de conducta que tiene en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente es de las cosas que tenemos que estudiar, o sea, no es de lo saco porque lo saco, ¿no? Aspectos éticos. Cuando hablamos con los aspectos éticos de la evaluación de la intervención psicopedagógica, estamos refiriéndonos precisamente a un código deontológico que va a marcar las normas y valores que valores que deben de ser siempre manifestados en el desarrollo de tal práctica. Todos sabemos que estas normas se encuentran en todas las profesiones y por consiguiente exigen que el profesional las ponga en práctica en sus funciones diarias, específicamente hablando del psicopedagogo como un orientador educativo. El principal objetivo es apoyar a los alumnos a desarrollarse de manera integral, es decir, no únicamente un aspecto formativo, sino también a nivel personal y social. Con ello se buscará que el estudiante pueda volver realidad su
plan de vida y carrera, apoyándole en diferentes aspectos que pudieran estar siendo obstáculos en su vida. Entonces es importantísimo hacer un muy buen reporte y poder diferenciar y poner, sobre todo, es importante darle a los padres, a los maestros y al mismo alumno una retroalimentación efectiva. No solamente de que, bueno, o sea, hay que hacer esto o no sirve o sáquenlo o de plano, pues sabe qué, que sea abogado o que sea porque tiene, tiene muy buena retención, no, o sea, es cuáles son sus áreas de oportunidad, pero también cuáles son sus grandes vidas que puede llegar a tener. Bueno, en la actividad 4 que se va a realizar es reportar una evaluación. ¿Qué tipo de actividad? Bueno, pues justamente es un documento en las instrucciones, revisa los puntos y lecturas sugeridos en el bloque, revisa los ejemplos de formatos que informes psicopedagógicos que se proporcionan como archivos de apoyo, y aquí están los anexos. Investiga por medio de las fuentes confiables, artículos científicos, libros electrónicos o por medio de alguna entrevista a un psicopedagogo o psicólogo escolar el caso de algún alumno que haya recibido una evaluación de intervención psicopedagógica. A partir de las investigaciones, elabora un reporte psicopedagógico con una información del caso. Considera lo siguiente. Anexa el caso original. Elabora el formato integrativo de la evaluación. Añade una conclusión personal que responda a las siguientes interrogantes. ¿Por qué es importante que el psicopedagogo conozca los elementos éticos, tanto para el proceso de la evaluación, intervención, como para la entrevista en particular? ¿Y qué podría suceder en casos contrarios? Y bueno, eso es todo. Les deseo muchísimo éxito para su siguiente materia y les agradezco muchísimo toda la atención que han tenido conmigo. Quedo a sus órdenes y que tengan un excelente día. Hasta luego.